La niña alienígena dijo, mi madre murió hoy. ¿Puedo pasar el día contigo, humano? Él respondió, puedes quedarte para siempre. La sangre no dejaba de brotar. Cail presionó con más fuerza la palma de su mano contra el corte en su muslo, pero el líquido carmesí se filtraba entre sus dedos, manchando el musgo azulado bajo él. 3 días de rastreo de aquellas criaturas de pelaje azul parecidas a alces, que los locales llamaban Kirán, desperdiciados. La caza se había torcido terriblemente cuando el macho alfa cargó contra él, su cuerno en espiral rozando su pierna antes de que Cail pudiera clavarle la lanza en el cuello. Ahora, cojeando por el bosque alienígena mientras se acercaba el anochecer, el explorador de 35 años sabía que estaba en problemas. 5 años sobreviviendo solo en Kia le habían enseñado que la noche traía depredadores mucho más letales que cualquiera que deambulara durante el día. Los rastros de sangre eran prácticamente una invitación. Se tambaleó contra un retorcido tronco azul, dejando una huella carmesí en su áspera corteza. Las lunas gemelas ya estaban saliendo, su pálida luz filtrándose a través del dosel en haces fantasmales. Necesitaba refugio, fuego y algo para cauterizar la herida. Lo que no necesitaba era escuchar. Esa agua roja sale de ti. La mano de Cail voló a la empuñadura de su espada, su cuerpo girando a pesar del dolor punzante. A unos 6 metros de distancia, había una pequeña figura con la piel del color del cielo al amanecer. Un niño nativo. En 5 años, había evitado meticulosamente los asentamientos indígenas. Lo último que necesitaba era que lo atraparan violando la directiva principal. Ninguna interferencia con civilizaciones en desarrollo. No es que importara mucho ahora, con su baliza de rescate aún sin respuesta después de todos estos años. Vete, gruñó, reanudando su dolorosa caminata. Vuelve con tu gente. Unos pequeños pies descalzos corretearon detrás de él. Ya no tengo gente. Mi madre murió hoy. Cail se detuvo, cerrando los ojos brevemente. No te des la vuelta. No interactúes. Un diente daga la mató cuando estábamos recogiendo raíces dulces. Salí corriendo. He estado escondida. La voz era tan pequeña, tan directa al relatar la tragedia, que Cail no pudo evitar mirar hacia atrás. La niña, supuso, no podía tener más de 7 u 8 años según los estándares humanos. Sus grandes ojos, completamente negros y sin pupilas visibles, lo miraban fijamente. Su piel azul estaba manchada de tierra. Su sencilla vestimenta, rasgada en el hombro. ¡Qué lástima!, logró decir Cail, haciendo una mueca cuando una oleada de mareo lo invadió. Pero no puedo ayudarte. La niña ladeó la cabeza. Estás herido. Conozco un lugar para esconderse. Hay agua. Señaló un extraño símbolo grabado en su brazo. Madre dijo que confiara en la gente del cielo con esta marca. Tu hombro también la tiene. Cail miró su hombro descubierto, donde el tatuaje de la División de Ciencias de la Tierra era visible a través de su camisa rota. Su entrenamiento de supervivencia le gritaba que evitara complicaciones. Una niña lo retrasaría, consumiría recursos, haría ruido, pero la pérdida de sangre lo estaba mareando, y un refugio con agua sonaba mejor que desplomarse en medio del bosque. ¿Qué tan lejos?, preguntó. No muy lejos. Por aquí. Señaló hacia una cresta de piedra negra que sobresalía del paisaje azul. Sin mejores opciones, Cail la siguió, presionando una tira de tela rota contra su herida. La niña se movía en silencio por la maleza con la soltura de alguien nacido en esa naturaleza. A pesar de su cautela, se encontró admirando su confianza. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella sin mirar atrás. Cail, respondió él después de un momento. Soy Lia. No eres azul. A pesar de todo, Cail casi sonrió. No, no lo soy. Madre dijo que hubo gente no azul que cayó del cielo hace mucho tiempo. ¿Eres del cielo? Algo así. Llegaron a la cresta y Lia lo guió hasta una estrecha grieta apenas visible detrás de una cortina de enredaderas. El espacio interior se abría a una pequeña cueva, lo suficientemente grande como para que un hombre estuviera de pie. Un hilo de agua corría por una pared, acumulándose en un pequeño estanque. ¿Ves? Agua.
dijo ella con orgullo. Cail se dejó caer contra la pared, finalmente capaz de examinar su herida adecuadamente. El corte era profundo, pero en su mayor parte había dejado de sangrar, una señal prometedora de que ninguna arteria principal había sido alcanzada. Aún así, una infección en este planeta era una sentencia de muerte sin el tratamiento adecuado. ¿Tienes fuego?, preguntó Lia, acuclillándose a su lado. Cail asintió, buscando la bolsa impermeable en su cinturón. Contenía sus herramientas para hacer fuego. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba el pedernal y el acero. «Yo puedo hacerlo», dijo Lia, extendiendo la mano hacia las herramientas. «¿Sabes cómo?», preguntó Cail, sorprendido. «Madre me enseñó». Sus pequeñas manos azules trabajaron con confianza, reuniendo material seco de los alrededores de la cueva. En cuestión de minutos, tenía un pequeño fuego crepitando entre ellos. La cálida luz iluminó sus rasgos, y Cail notó los intrincados patrones de un azul ligeramente más oscuro que se dibujaban en su frente y mejillas, marcas naturales de su especie. Había observado patrones similares en los pocos nativos que había vislumbrado desde lejos a lo largo de los años. «Gracias», dijo, calentando la hoja de su cuchillo en las llamas. «Ahora, date la vuelta. Esto no va a ser agradable». Lia obedientemente le dio la espalda mientras Cail presionaba el metal caliente contra su herida, mordiendo con fuerza una tira de cuero para ahogar su grito. El hedor a carne quemada llenó el pequeño espacio. Cuando terminó, se recostó, exhausto y sudando. Eso debería bastar. Lia se dio la vuelta de nuevo, sus ojos negros reflejando la luz del fuego. «Vas a morir». «Hoy no», respondió Cail, sin saber si era verdad o fanfarronería. «Bien», dijo ella, sentándose con las piernas cruzadas y observándolo atentamente. «¿Puedo quedarme contigo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Solo por esta noche. Mañana, tenemos que encontrar a tu gente». «Te dije que ya no tengo gente. Debe haber otros en tu aldea que te acogerían». Lia negó con la cabeza. «Madre y yo vivíamos solas. Los demás no nos querían». Cail frunció el ceño. «¿Por qué no?». «Madre decía que era porque mi padre era diferente. Como tú, no azul». Se tocó su propio brazo. «Mira, mi azul es más claro que el de los demás». Cail la estudió a la luz del fuego. No lo había notado antes, pero su piel era, de hecho, de un tono más pálido que la de los otros nativos que había observado. Una mestiza, parecía imposible. Los registros del accidente indicaban que la suya fue la primera expedición humana a Kia. «Tu padre era del cielo también». Lia asintió. «Eso decía mamá. Regresó al cielo antes de que yo naciera». Una incómoda revelación se apoderó de Cail. Un explorador anterior, o quizás un explorador de una de las operaciones mineras corporativas que habían estado avanzando en este sector. De cualquier manera, el hombre había dejado algo más que huellas en este mundo preindustrial. «Deberías dormir», le dijo, poco dispuesto a seguir con el tema. «Mañana resolveremos las cosas». Lia se acurrucó cerca del fuego. Su pequeña figura le recordó dolorosamente a su sobrino en la tierra. Cuando la respiración de Lia se ralentizó hasta el ritmo del sueño, Cail revisó su herida una vez más y luego cerró los ojos. «Solo por esta noche», se dijo a sí mismo. Mañana encontraría un lugar seguro donde dejarla y volvería a su existencia solitaria. La mañana llegó con la distintiva llamada de 3 tonos de un carroñero de las copas de los árboles. Cail se despertó al instante. Años de supervivencia lo habían entrenado para pasar del sueño a la alerta en un instante. Su pierna palpitaba, pero el dolor era manejable. Una buena señal. Lia ya estaba despierta, observándolo en silencio desde su lugar junto al fuego ahora frío. Cail gruñó, incorporándose contra la pared de la cueva. «Necesito revisar mi pierna». La herida cauterizada se veía limpia. No había signos de las reveladoras rayas púrpuras que indicaban infección. Cail suspiró aliviado. Podría vivir, después de todo. «¿Tienes hambre?», preguntó, buscando en su mochila. Lia asintió con entusiasmo.
Cail sacó una tira de carne seca de una caza reciente y la partió por la mitad, ofreciéndole la porción más grande a la niña. Ella la tomó con ambas manos, un gesto que parecía más ceremonial que meramente práctico. Gracias por compartir tu comida, dijo formalmente antes de dar un pequeño bocado. Deberíamos ponernos en marcha, dijo finalmente. No es seguro quedarse en un lugar por mucho tiempo. ¿Por los dientedagas?, preguntó Lia. Por ellos y por otras cosas. Cail recogió sus escasas pertenencias, revisó sus armas, una espada forjada con metal de la nave, una lanza con una punta similarmente elaborada y un arco tosco con un carcaj de flechas, y se dirigió a la entrada de la cueva. Su pierna protestó, pero podía caminar. Afuera, el bosque estaba vivo con los sonidos de la fauna de Kia. El familiar dosel azul se extendía en todas direcciones, roto solo por el ocasional afloramiento de piedra negra. ¿Hacia dónde está tu aldea?, preguntó, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Lia señaló hacia el este. A medio día de camino. Pero te dije. Sé lo que me dijiste, interrumpió Cail. Pero necesito asegurarme de que realmente no tienes a dónde ir antes de. ¿Antes de qué? No había pensado tan lejos. ¿Qué planeaba hacer exactamente con una huérfana alienígena? Se adentraron en el bosque, Cail marcando un paso más lento de lo habitual para acomodar tanto su herida como la zancada más corta de Lia. A pesar de esto, la niña se movió con una resistencia sorprendente, sin quejarse nunca a medida que pasaban las horas. Cerca del mediodía, se detuvieron junto a un arroyo para descansar y rellenar la cantimplora de Cail. Mientras Lia se arrodillaba junto al agua, Cail notó algo que le heló la sangre. Huellas frescas en el barro blando. Grandes huellas de 5 dedos con marcas de garras distintivas. Lia, dijo en voz baja. Tenemos que movernos. Ahora. La niña levantó la vista, alerta al instante por la tensión en su voz. ¿Dientedaga? Cail asintió, recogiendo ya sus cosas. Recientes. De hace menos de una hora. Se alejaron del arroyo en un tenso silencio. La mano de Cail nunca se alejó mucho de su espada. El depredador que los locales llamaban dientedaga era el cazador alfa de Kia. Algo así como un cruce entre un tigre y un oso, con colmillos de 15 centímetros y una piel lo suficientemente gruesa como para desviar la mayoría de las armas primitivas. Cail había matado a uno una vez, hacía 2 años, pero el encuentro le había dejado cicatrices que todavía le dolían cuando llegaban las lluvias. ¿Cuánto falta?, preguntó mientras los soles gemelos comenzaban su descenso hacia el horizonte. No mucho, respondió Lia. Pero, vaciló. ¿Pero qué? No quiero ir allí. Sus ojos negros lo miraron suplicantes. Fueron crueles con mamá. Serán crueles conmigo también. Cail suspiró, pasándose una mano por su barba descuidada. Lia, yo vivo solo. Mi hogar es un refugio hecho con material recuperado de mi nave. No es lugar para una niña. No seré una molestia, prometió rápidamente. Puedo ayudar. Sé que plantas son seguras para comer. Puedo hacer fuego. Madre me enseñó a tejer cestas y a poner trampas para animales pequeños. No se trata de eso. Cail se arrodilló a su nivel, haciendo una mueca cuando su pierna herida protestó. Mi gente tiene reglas sobre interferir en mundos como el tuyo. Ya he roto esas reglas solo por estar aquí, por sobrevivir. Llevarte conmigo sería. Se interrumpió, sin saber cómo explicarle el concepto de contaminación cultural a una niña. ¿Es porque soy azul y tú no?, preguntó Lia, su voz pequeña. La pregunta golpeó a Cail como un golpe físico. No, dijo firmemente. No es porque seas azul. Es porque... Luchó por encontrar las palabras adecuadas. Porque a veces, ayudar a una persona puede hacer daño a muchas otras, incluso sin querer. Antes de que Cail pudiera formular una respuesta, un sonido distante lo detuvo en seco. El rugido distintivo de un dientedaga, seguido de otro. 2 de ellos, cazando juntos, lo cual era raro y mortal. Tenemos que correr, dijo, irguiéndose y escaneando sus alrededores. Ahora. Huyeron por el bosque,
olvidando temporalmente cualquier pensamiento sobre la aldea. Las piernas de Cail gritaban de dolor, pero el miedo y la adrenalina lo impulsaban hacia adelante. Lia mantenía el ritmo sorprendentemente bien. Su menor tamaño le permitía deslizarse a través de la densa maleza que Cail tenía que abrirse paso a la fuerza. Los rugidos se hicieron más cercanos. Demasiado cercanos. Allí, Cail señaló otro afloramiento de rocas más adelante. «Tenemos que subir». Treparon por la áspera roca negra, Cail ayudando a Lia a subir antes de trepar él mismo, ignorando la sangre fresca que se filtraba a través del vendaje de su muslo. Alcanzaron una meseta a unos 5 metros sobre el suelo del bosque justo cuando un movimiento llamó la atención de Cail en la línea de los árboles. El dientedaga emergió del follaje azul como una pesadilla. Casi 3 metros de músculo ondulante cubierto de un pelaje moteado azul y negro. Su enorme cabeza se balanceaba de lado a lado, colmillos de 15 centímetros brillando a la luz del atardecer mientras olfateaba el aire. Cail empujó a Lia detrás de él, desenvainando su espada con una mano y su lanza con la otra. «Quédate atrás», susurró. «Si caigo, sigue subiendo. No pueden trepar tan bien como corren». El dientedaga los vio y soltó un rugido que hizo temblar los huesos. Detrás de él, una segunda bestia emergió de los árboles, más grande y con una cicatriz irregular en el hocico. «2 machos alfa», murmuró Cail. «Qué suerte la mía». El primer depredador comenzó a rodear la base del afloramiento, buscando una forma de subir. El de la cicatriz se quedó atrás, observando con unos ojos inquietantemente inteligentes. «Ellos mataron a mamá», susurró Lia, su pequeña mano agarrando la parte de atrás de la camisa andrajosa de Cail. «El de la cicatriz». Cail la miró. «¿Estás segura?» Ella asintió, con los ojos fijos en la bestia de abajo. «Nunca lo olvidaré». Algo protector y primitivo surgió en el pecho de Cail. «Quédate aquí», ordenó, moviéndose hacia el borde de la meseta. El primer dientedaga había encontrado un camino y estaba comenzando su ascenso, sus enormes garras clavándose en la piedra. Cail esperó, con los músculos tensos, la lanza lista. En el momento en que la cabeza de la criatura superó el borde, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, clavando la lanza en su garganta. El dientedaga rugió de dolor y furia, abalanzándose hacia arriba. Cail apenas esquivó las enormes garras que pasaron rozando su pecho, sintiendo el viento de su paso contra su piel. Giró su espada en un arco desesperado, cortando la cara de la bestia. Esta retrocedió, perdiendo el agarre en la piedra, y cayó de espaldas al suelo. Pero la victoria fue efímera. El depredador herido se puso en pie, con la rabia en los ojos, mientras que el de la cicatriz finalmente avanzó, rodeando hacia el lado opuesto del afloramiento. «Van a subir por ambos lados», se dio cuenta Cail en voz alta. «Tenemos que subir más». Pero cuando se volvió hacia Lia, su pierna herida cedió, haciéndolo caer de rodillas. La herida se había reabierto, la sangre fluía libremente por su muslo. «Cail». Lia estuvo a su lado al instante. «Vete», jadeó él, empujándola hacia una cornisa más alta. «Trepa». En lugar de eso, ella sacó algo de una pequeña bolsa en su cintura, un puñado de hojas desmenuzadas y lo que parecía musgo azul. Antes de que Cail pudiera detenerla, presionó la mezcla directamente en su herida. El dolor fue inmediato y cegador. Cail ahogó un grito mientras la sustancia ardía como fuego contra su carne viva. Pero casi tan rápido como llegó, el dolor comenzó a remitir, reemplazado por un entumecimiento que se extendía. «¿Qué me has?» comenzó, pero Lia ya estaba tirando de su brazo. «Rápido. Solo detendrá el dolor por un rato». De alguna manera, Cail encontró la fuerza para ponerse de pie. Sentía la pierna distante, desconectada, pero sostenía su peso. Abajo, ambos dientedagas habían comenzado su ascenso desde lados opuestos del afloramiento. Cail y Lia treparon más alto, alcanzando una cornisa más estrecha justo cuando la cabeza del primer depredador apareció sobre la meseta que habían abandonado. Las bestias rugieron de frustración, pero continuaron su persecución. «No podemos seguir subiendo para siempre», dijo Cail, escaneando desesperadamente sus alrededores.
Y entonces lo vio. Una estrecha grieta en la pared de la roca sobre ellos, que posiblemente conducía a una cueva similar a la que habían pasado la noche. Allí. Alcanzaron la grieta justo cuando los dientedagas llegaban a la cornisa inferior. Cail empujó a Lia primero, luego metió su cuerpo más grande en la abertura. Fue un ajuste apretado, pero logró meterse por completo justo cuando unas garras masivas arañaban la entrada detrás de él. La grieta se ensanchaba en una pequeña caverna, proporcionando un refugio temporal. Afuera, los dientedagas rugían y arañaban la pequeña abertura, su frustración palpable. Cail se desplomó contra la pared del fondo, su respiración entrecortada. El entumecimiento en su pierna estaba desapareciendo, y el dolor regresaba en oleadas punzantes. ¿Qué? ¿Qué pusiste en mi herida? Musgo adormecedor y hojas de sangre detenida, respondió Lia, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado. Madre me enseñó. No es una cura real, pero ayuda. Cail asintió débilmente. Tu madre sabía mucho sobre sobrevivir aquí fuera. Tenía que saber, dijo Lia, sentándose a su lado, con su pequeño rostro solemne a la tenue luz que se filtraba por la grieta. La sanadora de la aldea no nos ayudaba cuando estábamos enfermas. Tuvimos que aprender a ayudarnos a nosotras mismas. Afuera, uno de los dientedagas soltó un último rugido frustrado antes de que el sonido de pasos en retirada indicara que se estaban marchando. Por ahora, dijo Cail sombríamente. Volverán. Saben que estamos atrapados. ¿Qué haremos? Preguntó Lia, el miedo finalmente asomando en su voz. Cail cerró los ojos brevemente, sopesando sus opciones. La elección inteligente sería esperar hasta la mañana, esperar que los depredadores perdieran el interés y luego escapar hacia la aldea. Podría dejar a Lia allí, a pesar de sus protestas. Sería la solución pragmática. Pero mientras miraba a la pequeña niña azul a su lado, supo que no podía hacerlo. Algo había cambiado dentro de él durante su breve tiempo juntos. Un despertar del hombre que había sido antes. 5 años de supervivencia solitaria lo habían endurecido. Descansaremos, dijo finalmente. Y luego lucharemos. Los ojos negros de Lia se abrieron de par en par. ¿Luchar? Pero son tan grandes. El tamaño no lo es todo, replicó Cail, forzando confianza en su voz. Lo que importa está aquí, se tocó la sien. Y aquí, puso su mano sobre su corazón. Mientras caía la noche y las lunas gemelas proyectaban su resplandor a través de la grieta, Cail formuló un plan. Era desesperado y peligroso. Pero era la única oportunidad que tenían. Lia, dijo suavemente. Cuéntame más sobre esas plantas que usaste en mi herida. ¿Qué más sabes que pueda ayudarnos? Los soles gemelos apenas habían asomado por el horizonte cuando un suave movimiento despertó a Cail. Habían pasado una noche inquieta en la estrecha cueva, turnándose para vigilar mientras el otro dormitaba. Afuera, los dientedagas habían estado dando vueltas, probando ocasionalmente la entrada de la grieta antes de retirarse de nuevo. Todavía están ahí fuera, susurró Cail, su rostro sombrío a la tenue luz. Puedo olerlos. Lia asintió, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Qué hacemos ahora? Cail revisó sus armas. La lanza se había perdido en la confrontación del día anterior, pero todavía tenía su espada y su arco. Nos ceñimos al plan. ¿Estás lista? La pequeña niña azul enderezó los hombros, su expresión de repente más madura que sus años. Estoy lista. Durante la noche, se habían preparado. Usando el cuchillo de Cail y su guía, Lia había quitado la corteza de las raíces que sobresalían en su refugio, tejiéndolas para hacer una cuerda tosca pero útil. Mientras tanto, Cail había tratado las puntas de sus flechas con una mezcla que Lia había preparado, una combinación de bayas y hongos que, según ella, causaría un dolor extremo y desorientación al entrar en el torrente sanguíneo. No los matará, había explicado ella. Pero mamá decía que hace que la mente nade y el cuerpo arda. Ahora, mientras el amanecer rompía sobre Kia, Cail tensó su arco y preparó la primera flecha envenenada. Recuerda, le dijo a Lia, una vez que los aleje, espera hasta contar 100 antes de correr.
Ve directa a mi campamento. ¿Recuerdas el camino? Lia recitó las indicaciones que él le había dado durante la noche, puntos de referencia a seguir, peligros a evitar. Su memoria era impecable. Bien. Kail respiró hondo. ¿Y si no regreso? Lo harás, interrumpió Lia, sus ojos negros intensos. Lo prometiste. Kail, de hecho, no había hecho tal promesa, pero no la corrigió. Cierto, dijo en su lugar. Te veré en el campamento. Con eso, se movió hacia la entrada de la grieta y echó un vistazo. La meseta estaba vacía, pero podía oír la respiración pesada de los depredadores cerca. Estaban esperando, pacientes en su hambre. Kail preparó una flecha, tomó una bocanada de aire para estabilizarse y se deslizó fuera de la grieta. Inmediatamente, un rugido sonó a su izquierda. El dientedaga con la cicatriz lo había visto. Kail soltó su flecha, golpeando a la bestia en el hombro. No fue un disparo mortal, pero no necesitaba hacerlo. El dientedaga aulló de dolor, sacudiendo su enorme cabeza mientras el veneno comenzaba a hacer efecto. Kail ya se estaba moviendo, corriendo a través de la meseta a pesar de la protesta de su pierna herida. Detrás de él, el segundo depredador apareció, uniéndose a la persecución. Kail llegó al borde del afloramiento, y sin dudarlo, saltó hacia el dosel azul de abajo. Fue un movimiento desesperado, uno que podría haber terminado fácilmente con huesos rotos o peor. Pero el denso follaje amortiguó su caída, las ramas rompiéndose bajo su peso hasta que se estrelló contra el suelo del bosque. El dolor explotó en todo su cuerpo, pero nada parecía roto. Se puso en pie justo cuando el primer dientedaga aterrizaba pesadamente cerca, seguido de cerca por su compañero. El de la cicatriz sacudía la cabeza violentamente ahora, el veneno claramente haciendo efecto, pero seguía siendo peligroso, quizás más en su confusión e ira. Kail preparó otra flecha y disparó, golpeando a la segunda bestia en el flanco antes de darse la vuelta para huir a través de la maleza. Su plan era simple pero peligroso: alejar a los depredadores lo más posible de Lia y luego perderlos en la parte más densa del bosque, donde su tamaño jugaría en su contra. Se abrió paso a través de helechos y enredaderas, con los rugidos de la persecución muy cerca. Su pierna herida amenazaba con ceder a cada zancada. El efecto adormecedor de la medicina de Lia se había desvanecido hacía tiempo, pero el miedo y la determinación lo impulsaban. De repente, una forma masiva surgió del follaje a su derecha. El dientedaga con la cicatriz, cortándole el paso. Kail se detuvo en seco, desenvainando su espada mientras la bestia lo rodeaba, la saliva goteando de sus enormes colmillos. Sus movimientos eran erráticos, descoordinados. El veneno estaba funcionando, pero no lo suficientemente rápido. Detrás de él, el segundo depredador emergió, atrapando a Kail entre ellos. Retrocedió contra un árbol de corteza azul, con la espada en alto. Si este era su fin, lo enfrentaría luchando. El dientedaga con la cicatriz cargó primero. Kail se hizo a un lado en el último momento, cortando la pata delantera de la criatura mientras pasaba. Su hoja cortó profundo, provocando un chorro de sangre oscura. La bestia aulló, cayendo en la maleza. Pero la maniobra dejó a Kail expuesto al segundo depredador. Se giró demasiado tarde, levantando su espada mientras la enorme forma saltaba hacia él. Una pequeña figura azul cayó de repente de las ramas de arriba, aterrizando en la espalda del dientedaga. Lia se aferró al pelaje de la bestia, clavando algo en su piel con una mano, una de las flechas envenenadas restantes de Kail. ¡Lia! El grito de Kail fue en parte ira, en parte terror. Te dije que corrieras. El dientedaga se encabritó y se sacudió, tratando de desalojar a la pequeña niña alienígena de su espalda. Lia se aferró con una fuerza sorprendente, pero no podría mantener el agarre para siempre. Kail cargó hacia adelante, con la espada en alto. Con el depredador distraído por Lia, tenía un golpe claro a su garganta expuesta. Blandió con todas sus fuerzas, su hoja cortando a través de pelaje, carne y tendones. El dientedaga se derrumbó, la sangre brotando de su arteria seccionada. Lia cayó de su espalda, rodando por el suelo del bosque. ¡Corre!
gritó Cail, sabiendo que el de la cicatriz todavía estaba vivo. Ahora. Esta vez, Lia obedeció, corriendo hacia la maleza. Cail la siguió, escuchando al alfa herido estrellarse contra el bosque detrás de ellos. Corrieron a ciegas, el miedo prestando velocidad a sus cansados miembros. El bosque se aclaró, abriéndose a un pequeño claro dominado por un enorme árbol de hojas azules. Su tronco tenía fácilmente 6 metros de diámetro, con raíces nudosas que creaban una red de cámaras naturales en su base. Allí, Cail señaló un hueco entre las raíces. «¡Escóndete!». Se lanzaron a la abertura justo cuando el dientedaga con la cicatriz irrumpía en el claro. La cámara de raíces era más grande de lo que parecía desde fuera, lo suficientemente espaciosa para que ambos se acurrucaran, observando a través de un pequeño hueco mientras el depredador caminaba afuera. La bestia sufría claramente por el veneno. Sus movimientos eran cada vez más descoordinados, su enorme cabeza se balanceaba erráticamente mientras luchaba por seguir su rastro. Después de varios minutos tensos, se tambaleó y desapareció de nuevo en el bosque. Cail se dejó caer contra la pared de la raíz, el agotamiento y el dolor finalmente abrumándolo. «Se suponía que debías esperar», dijo débilmente. «Se suponía que debías estar a salvo». Lia se arrodilló a su lado, su pequeño rostro desafiante. «Necesitabas ayuda. Yo te estaba protegiendo». «Y yo te estaba protegiendo a ti», replicó ella simplemente. «Eso es lo que hace la familia». La palabra golpeó a Cail como un golpe físico. ¿Familia? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había considerado parte de una? Y sin embargo, aquí estaba esta niña alienígena, declarando su conexión con la certeza que solo la inocencia podía proporcionar. «Está sangrando de nuevo», interrumpió ella, señalando su pierna. Cail miró hacia abajo y vio sangre fresca empapando su vendaje improvisado. La herida se había reabierto durante su huida. «No es tan grave», mintió. Lia le dirigió una mirada que claramente decía que no le creía. Buscó en su pequeña bolsa de nuevo, pero estaba vacía. Todas sus plantas medicinales se habían agotado en sus preparativos. «Tenemos que llegar a tu campamento», dijo con decisión. «Allí tienes medicinas». Cail asintió. Entre los restos rescatados de su nave estrellada había un botiquín médico con antibióticos y piel sintética, suministros que había racionado cuidadosamente a lo largo de los años, usándolo solo cuando los remedios naturales fallaban. «¿Puedes caminar?», preguntó Lia, su voz de repente la de una cuidadora en lugar de una niña. «Me las arreglaré», respondió Cail, poniéndose de pie. Se tambaleó momentáneamente, mareado por la pérdida de sangre, pero se mantuvo en pie. «Está a unas 2 horas de aquí. Si tenemos suerte, esa bestia no se recuperará lo suficientemente rápido como para seguirnos». Salieron con cautela de la cámara de raíces. El claro estaba vacío, el bosque silencioso a excepción de los sonidos normales de la vida silvestre de Kia. El peligro inmediato parecía haber pasado. Mientras se dirigían al campamento de Cail, él se encontró apoyándose cada vez más en su lanza improvisada, usándola como un bastón. Lia se mantuvo cerca, sus ojos negros escaneando constantemente sus alrededores en busca de amenazas. «¿Por qué volviste?», preguntó Cail después de haber caminado un tiempo. «Podrías haber muerto». Lia guardó silencio por un momento. «Madre siempre decía que debemos honrar las deudas de vida. Me salvaste de estar sola. No podía dejarte morir». «Una deuda de vida», repitió Cail. «Es una costumbre entre tu gente. Entre algunos, no todos». Lia lo ayudó a pasar por encima de un tronco caído. Madre decía que era la antigua usanza, de antes de que las aldeas se hicieran grandes. Para cuando el contorno familiar de su campamento apareció entre los árboles, Cail apenas se mantenía en pie. El campamento era más permanente de lo que sugería el nombre, un refugio construido contra los restos de su cápsula de escape, rodeado por una tosca empalizada de estacas afiladas. Dentro del perímetro había un foso para el fuego, rejillas para secar carne y pieles, y varias herramientas y armas que había fabricado a lo largo de los años. «Hogar, dulce hogar», murmuró Cail mientras se acercaban a la puerta.
Lia miró con asombro la estructura alienígena. Vives en el caparazón del cielo. En parte. Kyle manipuló torpemente la cerradura primitiva que había construido, logrando finalmente abrir la puerta. El resto se rompió cuando cayó. Dentro, se desplomó sobre su catre, una plataforma cubierta con las pieles de los animales que cazaba. El botiquín médico jadeó, señalando un contenedor de metal cerca de los restos de la cápsula. La caja plateada. Lia lo recuperó rápidamente, sus pequeñas manos luchando con el pestillo desconocido hasta que Kyle le mostró cómo abrirlo. Dentro estaban los preciosos restos de sus suministros de emergencia: antibióticos, analgésicos, piel sintética y algunos otros elementos esenciales. Con la ayuda de Lia, Kyle limpió su herida adecuadamente por primera vez, aplicó antibióticos y la selló con piel sintética. El alivio inmediato fue profundo, los analgésicos atenuando el dolor punzante a un nivel manejable. Mejor, suspiró, recostándose en el catre. Gracias. Lia se sentó a su lado, examinando el botiquín con evidente curiosidad. Estas son medicinas del cielo. Sí, respondió Kyle, sus párpados pesándose mientras el agotamiento y la medicación hacían efecto. Muy poderosas, muy raras. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, Kyle sintió unos pequeños dedos azules apartándole suavemente el pelo de la frente. El gesto fue tan tierno, tan maternal a pesar de provenir de una niña, que le provocó un nudo en la garganta. Descansa, dijo Lia en voz baja. Yo vigilaré. Su último pensamiento antes de que la oscuridad lo reclamara fue que, por primera vez en 5 años, no se estaba durmiendo solo. Las estaciones cambiaron en Kia. El follaje azul del bosque pasó a ser púrpura durante el periodo frío. La pierna de Kyle sanó, dejando otra cicatriz para unirse a la colección que mapeaba sus 5 años de supervivencia. La vida con Lia desarrolló rápidamente un ritmo. Las mañanas las pasaban cazando o recolectando. Las tardes, dedicadas a lo que Kyle consideraba su escuela. Las noches, llenas de historias y entrenamiento de habilidades. La pequeña niña alienígena demostró ser una alumna entusiasta en todo. Absorbió el idioma de Kyle con una velocidad asombrosa, pronto hablando inglés con la misma fluidez que su lengua nativa. Aprendió a manejar un cuchillo con confianza, a disparar un pequeño arco que Kyle fabricó especialmente para ella, a identificar las plantas comestibles que Kyle había descubierto a través de años de cuidadosa experimentación. A su vez, ella le enseñó secretos de Kia que él nunca había descubierto por su cuenta, que hongos podían usarse como medicina, como tejer cestas impermeables con ciertas enredaderas, como llamar a pequeñas presas usando silbatos hechos de cañas huecas. Fue durante una de sus expediciones de caza, casi 14 meses después de que Lia llegara a su vida, que todo cambió. Estaban rastreando una manada de Kiran a través de una parte del bosque que solo habían visitado una vez, una región más alejada del campamento de lo que solían aventurarse. La caza había sido un éxito, con Lia logrando su primera presa de un Kiran adulto usando el arco que Kyle había agrandado recientemente para adaptarse a su creciente fuerza. Mientras se preparaban para despiezar al animal, un sonido los detuvo a ambos. Un estruendo distante, diferente a cualquier cosa nativa de Kia. Kyle lo sintió tanto como lo escuchó, una vibración que pareció pasar a través del suelo y hasta sus huesos. ¿Qué es eso?, susurró Lia, acercándose instintivamente a él. Kyle conocía ese sonido. Había perseguido sus sueños durante 6 años. Una nave, dijo, su voz apenas audible. Una nave de aterrizaje. Por un momento, se quedaron congelados, la exitosa caza olvidada. Entonces Kyle reaccionó, tirando de Lia hacia la cobertura de un follaje más denso. Necesitamos ver quiénes son, explicó, moviéndose ya en la dirección del sonido. Mantente cerca y en silencio. Se movieron por el bosque con un sigilo practicado, cubriendo terreno rápidamente a pesar de su cautela. El estruendo se había detenido, reemplazado por sonidos metálicos ocasionales que se escuchaban claramente a través del bosque alienígena. El ruido inconfundible de la rampa de una nave extendiéndose, de equipo siendo descargado. Finalmente, llegaron a una cresta con vistas a un pequeño claro. Debajo de ellos,
Enclavada entre la vegetación azul aplastada, se encontraba una nave que hizo que el corazón de Kyle se acelerara con reconocimiento. Una nave exploradora estándar de la Tierra, más pequeña que la nave de investigación que lo había traído a Kia, pero de diseño inconfundiblemente humano. Tu gente, susurró Lia, sus ojos negros muy abiertos mientras contemplaba la construcción metálica tan diferente a todo en su mundo. Sí, confirmó Kyle, una compleja mezcla de emociones recorriéndolo. Alivio, emoción, ansiedad. Han venido. Mientras observaban, varias figuras emergieron de la nave. 6 humanos con equipo de exploración estándar, armados con aturdidores reglamentarios. Se movían con la eficiencia practicada de un equipo de sondeo profesional, instalando sensores perimetrales y recogiendo muestras de la vegetación circundante. ¿Qué hacemos?, preguntó Lia, su pequeña mano encontrando la de Kyle. Era la pregunta que más importaba, y Kyle se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. Durante 6 años, había soñado con el rescate, con volver a la Tierra, con ver a su familia de nuevo. Pero ahora, con Lia a su lado, la situación era infinitamente más complicada. Si simplemente entraba en su campamento con una niña nativa, habría preguntas difíciles con consecuencias potencialmente graves. El equipo estaría obligado por protocolos que requerían minimizar la contaminación cultural. Podrían intentar separarlos, devolver a Lia a su gente sin importar sus deseos o su seguridad. Tenemos que pensar, dijo Kyle finalmente. Necesitamos un plan. Se retiraron de la cresta, dirigiéndose a un pequeño arroyo donde podrían hablar sin riesgo de ser escuchados. Lia se sentó en una roca, su expresión solemne más allá de su edad. No me dejarán ir contigo, ¿verdad?, preguntó directamente. Por tus reglas. Kyle no podía mentirle. Es complicado, admitió. Las reglas no se hicieron para situaciones como la nuestra. Entonces, ¿qué me pasará? La pregunta era simple pero contenía mundos de miedo. Kyle se arrodilló ante ella, tomando sus pequeñas manos azules entre las suyas. Nada que tú no quieras, prometió con fiereza. Eres mi familia, Lia. Lo decía en serio. Donde yo vaya, tú irás. ¿Cómo?, insistió ella, siempre práctica. Kyle pensó rápidamente, considerando y descartando opciones. Necesito hablar con ellos primero, decidió. Solo. Necesito explicar nuestra situación antes de que te vean. El líder del equipo tendrá cierta discreción sobre cómo aplicar los protocolos. ¿Y si dicen que no? La pregunta quedó flotando entre ellos. Kyle miró en dirección al lugar de aterrizaje, luego de vuelta a la pequeña niña alienígena que se había convertido en su hija. Entonces desaparecemos, dijo en voz baja. Recogemos lo que necesitamos del campamento y nos vamos a un lugar donde no nos encontrarán. El bosque es vasto y lo conocemos mejor que ellos. La expresión de Lia era una mezcla de miedo y resolución. No quiero esconderme para siempre. Yo tampoco, admitió Kyle. Pero no dejaré que nos separen, y no dejaré que te envíen de vuelta con gente que no te quiere. Se puso de pie, su decisión tomada. Esto es lo que haremos. Esperarás aquí, escondida. Me acercaré a su campamento solo y hablaré con quien esté a cargo. Le explicaré todo e intentaré negociar una solución que nos mantenga juntos. ¿Cuánto tiempo debo esperar?, preguntó Lia. Si no he vuelto para el anochecer, regresa a nuestro campamento. Espérame allí durante 3 días. Si todavía no he regresado. Kyle vaciló. Si no he regresado, toma lo que necesites y ve a la cueva donde nos conocimos. Es defendible, tiene agua y está lejos de cualquier asentamiento nativo. Lia asintió solemnemente, pero sus ojos rebosaban de un miedo no expresado. ¿Y si te hacen daño? No lo harán, le aseguró Kyle, aunque no estaba del todo seguro. Técnicamente, había violado múltiples regulaciones, incluida la más sagrada. Son científicos, no soldados. Lo peor que podrían hacer es confinarme en su nave mientras resuelven las cosas. Ayudó a Lia a encontrar un escondite adecuado, un hueco bajo las raíces expuestas de un árbol enorme, parcialmente oculto por helechos.
Con su piel azul y su ropa hecha de materiales nativos, se mezclaba casi perfectamente con su entorno. Recuerda, dijo Cahill mientras se preparaba para irse. Mantente oculta, en silencio, y si algo no te parece bien, corre. Confía en tus instintos. Lia extendió la mano de repente, agarrando la suya. Te quiero, dijo simplemente, usando la frase en inglés que él le había enseñado. Las palabras tomaron a Cahill por sorpresa. Nunca lo habían dicho tan directamente, aunque su vínculo se había fortalecido con cada mes que pasaba. Yo también te quiero, respondió, su voz áspera por la emoción. Volveré a por ti. Lo prometo. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la nave exploradora, su mente acelerada con argumentos y planes de contingencia. El destino de todo lo que le importaba ahora dependía de su capacidad para convencer a sus congéneres de que algunos lazos trascienden las reglas, que algunas familias son creadas por elección en lugar de por nacimiento, y que una pequeña niña azul pertenecía a su lado, ya fuera en Kia, en la Tierra o en cualquier otro lugar del vasto universo. Cahill se acercó a la nave de la Tierra abiertamente, con las manos en alto para mostrar que no llevaba armas. Los sensores perimetrales ya lo habrían detectado, alertando a la tripulación de su presencia. Como era de esperar, 2 miembros de la tripulación salieron de la nave, con los aturdidores levantados con cautela. «¡Alto ahí!», gritó una mujer con insignias de teniente. «Identifíquese». «Teniente comandante Cahill Ree, de la nave de ciencias de la Tierra Hawking», respondió Cahill, usando su rango completo y su antigua asignación. «Único superviviente de un accidente hace 6 años. Llevo mucho tiempo esperándolos». Los aturdidores bajaron ligeramente mientras la sorpresa se registraba en sus rostros. «Ree», repitió la mujer. El Hawking fue declarado perdido con toda la tripulación. No hubo respuesta de los equipos de búsqueda. «El accidente dañó mi baliza de emergencia», explicó Cahill. «He estado tratando de potenciar la señal, pero los recursos eran limitados». El segundo miembro de la tripulación, un joven con galones de cabo, habló por su comunicador. Momentos después, una tercera figura emergió de la nave, un hombre mayor con insignias de comandante y un rostro curtido que hablaba de décadas en el espacio. «Soy el comandante Ellis, de la NCE Gagarin», se presentó, acercándose a Cahill con cauteloso interés. «Si es quien dice ser, esto es todo un descubrimiento». «Tengo identificación», dijo Cahill, buscando lentamente la cartera que había conservado todos estos años. «Y puedo proporcionar detalles que solo un miembro de la tripulación del Hawking conocería». El comandante aceptó la identificación, examinándola de cerca antes de devolverla con un asentimiento. «Verificaremos su identidad completamente a bordo. Pero por ahora, asumamos que dice la verdad. ¿Cómo ha sobrevivido solo durante 6 años, comandante?» La pregunta era casual, pero Cahill la reconoció como la primera prueba. Su respuesta determinaría mucho de lo que vendría después. «Adaptación», dijo con cuidado. «Rescaté lo que pude de mi cápsula de escape. Aprendí la ecología local a través de la observación y la experimentación cuidadosa. El planeta es duro, pero no inhabitable para los humanos». «Impresionante», comentó Ellis. «Y ha logrado evitar contaminar la cultura nativa». Y ahí estaba, la pregunta clave, para la que Cahill se había estado preparando. Decidió que una honestidad parcial era su mejor enfoque. «He mantenido la distancia de los asentamientos», respondió. «Pero he observado a la población indígena desde lejos para asegurar que mi supervivencia no interfiriera con la suya». No era una mentira directa, pero ocultaba la verdad más importante. Cahill observó el rostro de Ellis, tratando de medir el carácter del hombre. El comandante parecía razonable, con suficiente experiencia para entender que la supervivencia a veces requería flexibilidad en la aplicación de las regulaciones. «Bueno, comandante Ree, está de suerte», dijo Ellis finalmente. «Estamos aquí en una misión de sondeo rutinaria, pero ciertamente podemos organizar su transporte de regreso a la Tierra en nuestro viaje de vuelta. Nuestro oficial médico querrá examinarlo, y habrá interrogatorios, por supuesto». Cahill asintió, manteniendo una apariencia tranquila mientras su mente se adelantaba.
Se lo agradezco, comandante. Sin embargo, antes de continuar, hay algo importante que necesito discutir con usted en privado, si es posible. Ellis se enarcó una ceja, pero asintió. Mi oficina. Señaló hacia la nave. La oficina de Ellis era un pequeño compartimento apenas lo suficientemente grande para un escritorio y 2 sillas. El comandante le indicó a Kyle que se sentara y luego tomó su propio asiento. ¿Qué tiene en mente, comandante Ree?, preguntó directamente. Kyle respiró hondo. Todo dependía de cómo manejara los siguientes minutos. Señor, durante mi tiempo en Kia, me he encontrado con una situación que se sale de los protocolos estándar. La expresión de Ellis se mantuvo neutral, pero sus ojos se agudizaron. Continúe. Hace 14 meses, encontré a una niña nativa, una niña cuya madre había sido asesinada por depredadores. Estaba sola, rechazada por su aldea debido a su herencia mixta. ¿Herencia mixta?, interrumpió Ellis, frunciendo el ceño. Kyle asintió sombríamente. Es mestiza, mitad humana, comandante. La evidencia sugiere que su padre era de una misión exploratoria corporativa ilegal que precedió al Hawking. Ellis se recostó, la sorpresa evidente en su rostro. Eso es inesperado y preocupante. La interferencia corporativa en mundos protegidos conlleva serias penalizaciones. Sí, señor, pero esa no es mi preocupación inmediata. Kyle se inclinó hacia adelante, su voz intensificándose. La niña fue abandonada, vulnerable. La acogí. Ha estado viviendo conmigo bajo mi protección durante más de un año. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones. La expresión de Ellis pasó de la sorpresa a la preocupación y a algo más complejo. Ha estado criando a una niña nativa, afirmó finalmente. Enseñándole, influyendo en su desarrollo. Sí, admitió Kyle. La he estado criando como a mi hija. Ellis se levantó bruscamente, paseando por el pequeño espacio. ¿Entiende la violación que esto representa? La directiva principal. Con todo el debido respeto, comandante, interrumpió Kyle, la directiva principal ya fue violada cuando un explorador corporativo embarazó a su madre y las abandonó a ambas. Yo no creé la situación, simplemente respondí a ella de manera humana. Ellis dejó de pasear, estudiando el rostro de Kyle. ¿Dónde está ella ahora? A salvo, respondió Kyle. Y así es como permanecerá. El desafío implícito quedó flotando en el aire entre ellos. Los ojos de Ellis se entrecerraron ligeramente. ¿Está sugiriendo que no cooperará si no nos acomodamos a este arreglo? Kyle mantuvo su mirada fija. Estoy diciendo que tengo una responsabilidad hacia ella. Está sola en este mundo, excepto por mí. No la abandonaré y no permitiré que la coloquen con gente que ya la ha rechazado una vez. Ellis volvió a sentarse, su expresión pensativa. Me ha puesto en una posición difícil, comandante. El protocolo dicta que cualquier nativo contaminado por conocimiento avanzado debe ser puesto en cuarentena y rehabilitado antes de su reintroducción en su sociedad. No puede ser reintroducida, argumentó Kyle. Es mestiza. La gente de su madre la rechazó por eso, y es demasiado joven para sobrevivir sola. ¿Qué propone exactamente?, preguntó Ellis después de un momento. Quiero traerla conmigo, declaró Kyle sin rodeos. De vuelta a la Tierra, o a un mundo colonia si la Tierra se considera inadecuada. Merece una oportunidad en una vida donde no sea marginada por su herencia. Ellis negó con la cabeza. Eso no tiene precedentes. Solo los obstáculos burocráticos. Entonces cree un precedente, presionó Kyle. Usted tiene autoridad discrecional en situaciones de campo. Clasifíquela como refugiada, o como sujeto de investigación, o cualquier terminología que le permita traerla a bordo sin violar sus órdenes. El comandante lo estudió en silencio. Se preocupa profundamente por esta niña, observó. Es mi hija en todos los sentidos que importan, confirmó Kyle. Ellis suspiró, frotándose las sienes. Permítame hablar con mi oficial científico y mi oficial médico. Puede que haya una clasificación que nos permita cierta flexibilidad. Sin promesas,
Comandante. No era un sí, pero tampoco era un no. Kyle lo aceptaría. Gracias, señor. Después de exámenes médicos y consultas con su equipo, Ellis finalmente se reunió con Kyle y Leah juntos. La tripulación estaba claramente fascinada por la pequeña niña azul que hablaba un inglés perfecto y demostraba una inteligencia notable. Los escaneos de la doctora Sarma confirmaron la naturaleza híbrida de Leah, mientras que el Dr. Okafer quedó impresionado por su conocimiento de la ecología tanto de la Tierra como de Kia. He tomado una decisión, anunció Ellis finalmente. Bajo la Directiva Especial 994, que permite la evacuación de individuos indígenas cuando su supervivencia está amenazada y cuando poseen atributos de importancia científica, Leah puede regresar a la Tierra con nosotros. Miró directamente a Leah. Además, como el comandante Ree ha funcionado como su guardián, y como la separación probablemente causaría un daño significativo, mantengo provisionalmente ese arreglo pendiente de una revisión formal. El alivio inundó a Kyle. ¿Está diciendo que podemos ir juntos? Sí, confirmó Ellis. Habrá desafíos por delante. Burocráticos, legales, prácticos, pero no serán separados sin una causa convincente. Enfrentaremos esos desafíos juntos, dijo Kyle con confianza, mirando a su hija. Eso es lo que hace la familia. Leah sonrió, una genuina expresión de alegría que trascendía las diferencias de especies. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. En 12 horas, respondió Ellis. Tendrán tiempo para recoger cualquier artículo personal que deseen traer. Mientras descendían por la rampa de vuelta al suelo de Kia, Kyle sintió una mezcla de emociones: alivio por la decisión de Ellis, ansiedad por los desafíos futuros, pero sobre todo, una profunda sensación de que estaban en el camino correcto. A su lado, Leah miró hacia la nave, luego hacia el dosel azul del bosque que había sido su hogar. ¿Volveré a ver Kia alguna vez?, preguntó suavemente. Quizás algún día, respondió Kyle honestamente. Pero ahora tendremos un nuevo hogar. Juntos. Leah asintió, su expresión solemne pero esperanzada. Juntos, repitió, tomando su mano mientras caminaban por el bosque por última vez. Lo que fuera que les esperara en la tierra, los desafíos que enfrentarían, los enfrentarían como habían enfrentado los peligros de Kia. Juntos. Si te ha gustado este viaje a través de las estrellas y los lazos que se forman en los lugares más inesperados, no olvides dejar una huella en este universo. Dale a me gusta para que nuestra señal llegue más lejos y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo sector.